gusto en saludarles desde los estudios de Beyond the Network en Miami con nuestro programa Venezuela News, las principales informaciones que definitivamente dan parte de lo que es el acontecer global, porque sí, ciertamente Venezuela nuevamente impacta no solamente en la región, sino en el mundo. Recuerden que el objetivo del programa, además de hacer un resumen de las principales noticias en los últimos días, es analizar también y hacer planteamientos sobre cuáles pueden ser los próximos pasos a seguir para nuestro país. Y para ello, de una vez vamos a presentar a nuestro querido Orlando Urdaneta, quien se encuentra con nosotros en el estudio y con quien vamos a conversar y analizar un poco más adelante todo este panorama. Orlando, un placer de verdad. Gracias. Que nos acompañes después de tanto tiempo, compartiendo nuevamente mesa de debate. ¿Qué te parece? Sí, ¿verdad? Las vueltas que da el mundo. Además, felicitaciones por el programa que estás comenzando en Beyond the Network. Me late. Gracias, muchísimas gracias. Ya he visto la primera edición y la verdad que, bueno, como siempre, muy asertivo. Gracias. Así que, bueno, mis amigos, vamos a comenzar revisando rápidamente lo que son las noticias de estos momentos, porque aquí cambia la información minuto a minuto. El resumen tiene que ver con el apagón, evidentemente, que se ha generado en nuestro país desde el pasado jueves. Sin embargo, ya vemos como hoy, por ejemplo, a esta hora de la tarde, la primera página del Nacional, vía internet, trae la información de la reunión con el presidente encargado Guaidó y los enviados de la ONU a Venezuela, allí lo pueden ver. También la advertencia que hace Polar sobre las consecuencias de los saqueos en el Zulia, allí la situación está de verdad bastante delicada. Una fotografía de cómo se vio desde el espacio el apagón más largo en la historia de Venezuela. Por cierto que están reportando nuevas fallas en el servicio, esta vez en internet, por supuesto a consecuencia de este apagón de más de 120 horas en algunos estados y en algunas regiones del país. La situación de Luis Carlos Díaz también es parte del acontecer en estos momentos. Como recordarán, el periodista había sido prácticamente secuestrado, fue retenido en el helicoide por parte del SEBIN y anoche fue puesto en libertad condicional, entre comillas. Él no puede hacer declaraciones, simplemente agradeció a su esposa y ya los medios de comunicación están hablando precisamente de eso. ¿Quién es Luis Carlos Díaz y cómo ha hecho periodismo pese a las amenazas? Es una de las interrogantes que trae el Nacional a esta hora de la tarde. Pero bueno, vamos a pasar brevemente a repasar lo que fue la información de estos últimos días y comenzamos con lo que sin duda es la noticia del momento, o de allí salen todas las reacciones y las noticias que vamos a estar analizando. Hoy ha sido el corte de energía eléctrica más largo que ha sufrido Venezuela en su historia. Hablamos de más de 120 horas de interrupción del servicio, pero no solamente es el tema de la luz, a eso hay que sumarle la falta del agua, porque una cosa lleva a la otra. Y la gran pregunta que sin duda uno se hace es, bueno, ¿quién es el culpable? Ya sabemos cuál es la reacción que ha emanado el gobierno o representantes del régimen, para decirlo de otra manera. ¿Quién es el culpable después de 20 años continuos del socialismo del siglo XXI en Venezuela? Todos sabemos que allí ha habido una gran falta de mantenimiento del sector eléctrico, que la corrupción de nuestro país no tiene precedentes realmente también en la historia de Venezuela. Y sin embargo ellos siguen señalando que el principal culpable es a través de una máquina de la ayuda cibernética de la potencia global de los Estados Unidos, en fin. Bueno, todo comenzó, como vemos en las imágenes, el pasado jueves 7 de marzo a las 4:53. Allí se cortaron comunicaciones, el país recibió su primera noche en penumbra. Los hospitales, como los ven en las imágenes, fueron uno de los sectores más perjudicados. ¿Recuerdan esto? Esto fue viral. Allí vemos cómo tratan de salvar a un niño en una emergencia. Y esto fue en Maracaibo. Que se murió, una vaca muerta, se sacó por favor. Debes declarar esto como eso. Bueno, si bien el suministro en esta primera fase, ¿no? Eso ocurría entre jueves y viernes. El suministro se reanudó en las horas de la noche del viernes, pero en algunos sectores, por muy poquito tiempo, volvía la segunda noche en penumbra en Venezuela. Y el sábado, en casi todo el país, en horas de la mañana, se presentó el segundo apagón. Maduro nuevamente dijo, ¡ay, nos sorprendieron! Este es el segundo atentado en contra del país. Lo cierto es que la crisis, como vamos a ver en las siguientes imágenes, continuó acentuándose y los supermercados, el comercio en general, se mantuvo cerrado. La gente en la calle desesperada.
Aquellos que podrían aventurarse a abrir cobraron en dólares o bolívares en efectivo, situación que todavía se mantiene, ojo. Las bolsas de hielo y el poder cargar un celular se convirtieron en artículos de primera necesidad. Fue increíble o sigue siendo increíble, la verdad, lo que acontece en Venezuela, parte de esta gran crisis humanitaria que se registra y se siente en nuestro país. Entre tanto, entre las altas esferas del régimen, las declaraciones empezaron a llover. Una de ellas fue la de Jorge Rodríguez, que como siempre, bueno, con ese estilo tan particular, para referirse, señaló lo siguiente. Veamos. En su deseo y en sus ansias de sumirnos en zozobra, en angustia y en desesperación, pues hoy han perpetrado un sabotaje criminal brutal en contra de nuestro sistema de generación. Nicolás Maduro, por supuesto, también le habló al país. Él señaló nuevamente la tesis del ataque cibernético, sumándose a las declaraciones de Rodríguez en dos fases, en dos etapas, en una locución nacional y horas antes también lo hizo con una radio en la mano. Vamos a recordar lo que mencionó Nicolás Maduro. Contra Venezuela sobre la mesa están todas las opciones, y una de estas opciones es la guerra eléctrica, es el golpe eléctrico, es el ataque cibernético. Sí, es una de las opciones. Y se ha hecho contra Venezuela un ataque cibernético de alta tecnología, de una tecnología que solo cuenta el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando nosotros ya a las 7 de la noche empezamos la recuperación, nos dieron un golpe electromagnético y nos dieron un golpe definitivo en el cerebro, dos golpes combinados. Luego cuando comenzamos la recuperación a 1, 2 de la mañana, de ya el día 8 de marzo, otro golpe más de carácter electromagnético y ya el cerebro estaba ciego. Ya los operadores de gran nivel profesional científico de Corpoelec, que aprovecho para saludarlos y reconocerlos a nombre de todo el pueblo de Venezuela, ya los operadores estaban ciegos, no había computadora para seguir qué estaba pasando. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes, un ataque cibernético, doble ataque cibernético. Fritaron el cerebro. ¿El cerebro de quién? Ahora, yo quisiera saber cuál es esa tecnología. A lo mejor me disculpan y peco por ignorante al respecto, pero que con un botón desde los Estados Unidos, porque acusaron directamente a los Estados Unidos, puedan interrumpir el servicio, trancar las turbinas de Guri, interrumpir que esa energía fluya a través del país. Orlando. Es demasiado, es demasiado. Ahora, daño cerebral sí hubo. Claro. Pero eso fue allá en Cúcuta hace un montón de años, cuando nació él. Ay, Dios mío, esa partida de nacimiento la veremos algún día real, así, tú sabes, sobre la mesa. Esa la vamos a poner en todas partes. Vamos a empapelar el país con la partida de nacimiento de él. Seguro. Bueno, entre tanto, eso lo dijo en una locución nacional. Claro. Quienes lo escucharon, los pocos que tenían luz, y evidentemente, lo decíamos al principio, el tema de las redes y de las comunicaciones a través de los celulares ha sido, yo creo que vital en toda esta crisis, ¿no? Además, ellos, en su ignorancia, cortan la luz, se cae la luz y lo primero que salen ellos es explicar por televisión y en las redes qué está pasando con la luz. ¿A quién se lo están diciendo? Si el único que tiene luz es él ahí detrás. Los bombillos que tiene prendido Jorge Rodríguez detrás de él y la otra luz que es la que alumbra para poner a Maduro a hablar bolsería. Pero ¿quién los está viendo? Sí, es increíble. Bueno, horas antes de esa locución recordarás el momento en que él con un radio utilizó las redes sociales. Ya allí no fue medio tradicional. Recordarán, amigos, quienes nos ven fuera de Venezuela, que en Venezuela lo que es el espectro de las telecomunicaciones lo maneja y es exclusividad del Estado. El propietario de las telecomunicaciones en Venezuela es el Estado, quien da a su vez concesiones para que terceras personas o compañías privadas puedan manejar ese espectro, pero siempre y cuando allí con un sin embargo en el contrato, esto es mío y yo lo utilizo cuando quiero, como quiero y puedo hacer contigo lo que quiera. Sí. Así que bueno, esa es una de las grandes razones, además de la dictadura, de por qué en Venezuela el tema de hacer periodismo en estos momentos es tan pero tan difícil. Pero bueno, volviendo al punto y al resumen, Maduro con la radio decía lo siguiente y hacía como una especie de llamado nuevamente a la Fuerza Armada, porque hay que estar todos pendientes, muy pendientes, decía él. Vamos a escucharlo. La estrategia macabra de este ataque al sistema eléctrico es llevar a nuestro pueblo a un nivel de desesperación y al enfrentamiento de venezolanos contra venezolanos. Eso no va a ocurrir, de verdad. Tenemos un nivel de conciencia muy grande en nuestro pueblo.
la paciencia, la conciencia, el espíritu de solidaridad, de cooperación que la gente ha demostrado es impresionante. Hay que incrementar el mensaje de cooperación, de solidaridad, de apoyo mutuo, de convivencia en la comunidad, de paz, de paz. Y todos los sistemas de recuperación están activados. Vamos lentamente para que el sistema de recuperación, ahora sí, después de los ataques que hemos recibido hoy en la mañana, ayer en la madrugada y antes de ayer, sea estable, sea permanente. El sistema de recuperación sea estable y lo vamos a lograr. Así que a todos los jefes REDI, SODI, gobernadores del país, a informar al pueblo. Una A informar pregunta, al Elia, pueblo, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Tú crees que de verdad está hablando por la radio? No. Yo no creo que esté hablando por esa Además, radio. no, bueno, las radios generan una estática que Es con lo que los te iba a decir. micrófonos... No hay estática. No hay Tú no oyes estática, no hay tendría que el... oírse. El sí, Exactamente, ok. exactamente. Entonces es parte, yo diría que, bueno, sí, es Parte del un show, show, es un parte show del que show. ellos adelantan. Decían, y eso tiene que ver con el derecho romano y con la historia universal, pan y circo. Pan y circo. Y aquí no hay... Pero aquí no hay pan. No hay pan, puro circo. Sí, y es un señor. circo bufo, un circo de Sí. pésima calidad, porque ellos están más cerca de Goebbels que del derecho romano. Ellos están Sí. más cerca de las técnicas nazis de comunicación y control del pueblo, ¿no? Definitivamente. Fíjate que hablando de lo que es ese control y a dónde puede llegar incluso, y lo digo de verdad sin que me quede nada por dentro, el descaro. Escuchaste a Vladimir Padrino, quien es el ministro de Defensa de Maduro. Vamos a recordar lo que él mencionó en el marco de toda esta crisis el pasado fin de semana. La Fuerza Armada ha estado allí firme, articulando muy bien con los órganos de seguridad ciudadana, el patrullaje activo que se ha desplegado todas estas noches y que afortunadamente no hay nada que reportar. Afortunadamente no hay nada que reportar. Quizás las más de 300 muertes que se estiman, es muy difícil precisar cuántas Sí, personas han fallecido a sí. consecuencia del corte eléctrico, ¿no? En los hospitales sobre todo, y el desorden que se presentó en las calles, los saqueos en el estado Zulia, también en Caracas. No hay Además nada de- que reportar. De la crueldad de la tiranía esta, hay una cosa que no se había visto antes, que con el tema este de la electricidad, ellos no solo mataron pueblo en la calle, en los hospitales, ellos entraron al vientre materno a asesinar neonatos, porque los mataron en el vientre materno. ¿Qué los mató? La incapacidad de la tiranía. Perdón, cuidado, concedí demasiado, no es incapacidad, es la mano criminal de la tiranía que sabía perfectamente lo que iba a pasar con un corte de luz en un pueblo que ya viene diezmado en muchos sentidos. Sí, es de verdad, es patético. Y volver a escuchar esto y pensar que lo dicen con aquella ironía. Claro, y porque ahora, y saben Jorge lo que Rodríguez pasa. ayer diciendo, ya estamos listos, todo el mundo tiene luz. Sí. Es muy poco probable que en Venezuela en estos momentos todos puedan vernos, quizás en la reproducción en la tarde, porque esa es la ventaja de la televisión por streaming Claro. a través de redes, que puedes ver el programa las veces que necesites Los que logren verlo. enchufar y encender su Exacto. teléfono se informan por ¿Quién aquí. puede decir que en toda Venezuela hay luz? A ello le sumamos también ahora el tema del agua. Pero bueno, volviendo al resumen, entre todo esto está la figura de Juan Guaidó, evidentemente, como presidente encargado, que el sábado, sin luz, con toda la crisis, tomó de nuevo la calle, hizo una convocatoria por el cese de la oscuridad. Nuevamente improvisó, se montó en un camión y con megáfono en mano, allí expresó todos sus sentimientos. Esto fue parte de lo que ocurrió y vamos a ver de inmediato esas imágenes que se registraron en las calles de Caracas. Se habla de la avenida Victoria, también de las Mercedes. Allí vemos a Guaidó sobre el camión, lo que les comentaba cuando se dirigía a los presentes. Esto no lo puede hacer Maduro. Así, ese contacto, pueblo con pueblo, gente con gente, alegría en medio de la crisis, para decir esto. Quiere jugar a nuestro desgaste. El régimen quiere y la ruta ha sido muy larga. La ruta nos ha probablemente desgastado, pero nunca nos vamos a cansar en la búsqueda de libertad y de gobierno en las calles. Bueno, esto acontecía y mientras tanto en la avenida Victoria se presentaron casos de represión, la gente quería seguir caminando, quería pasar, sin embargo allí hubo una barricada de la Guardia Nacional. Sí, los bloquearon en Los varios bloquearon puntos de en la varios ciudad. puntos, pero Y tenían estratégicamente preparados fotógrafos de ellos para que
parecieran marchas flacas, flojas de gente. Y esas fueron las fotos que ellos publicaron en sus redes. Sí, bueno, porque esto es una contrainteligencia, como dicen por allí. Hay que tener mucho cuidado con lo que sale en las redes, cuidado con los audios, cuidado con las reproducciones de videos que pueden hacer escondidos en un rincón. Soy yo, estoy aquí, vienen por mí. Sí, cómo no. Mosca con todo lo que sale por allí, porque por un lado es maravilloso porque tenemos información, pero hay que también filtrar qué tipo de información y quién es la fuente que lo está generando. Cae uno, imagínate la gente que no tiene experiencia. Yo he pasado dos o tres cosas en falso también. que después me dicen, bueno, que es una clínica que estaba regalando diálisis, porque yo anuncié otra que sí era cierto, que sí es cierto. Pero la que me pusieron a mí no. Sí. Yo Ahora, caí. esto fue también el 9 de marzo a las 10:50, porque paralelo a toda esta gran crisis comenzaron a explotar subestaciones. Todavía, esta mañana hay otra información de que se suma una más, pero bueno. O sea que Marco Rubio no descansa. No, el botoncito lo tiene. Yo Él quiero sigue, saber cuál es ese. ¿Tú quieres saber bueno, cuál es ese botoncito software? es Trump. Marco Rubio bueno, va claro. personalmente. Claro, Pica los y cables, se lleva los la explota iguana. y se viene, exacto. Se lleva una iguana. Se va montado en la Sí. iguana. Esto se reportó a través de las redes, ocurrió en Ciudad Bolívar, vamos a verlo por la computadora directamente. No sabemos de dónde viene exactamente. No hay luz en toda la ciudad de las 10 de la mañana. Pero hay un Tomorrowland en el otro lado de la ciudad. Buenísimo. Mientras que esto ocurría, la gente pasaba la tercera noche en penumbra, en la mayoría del país. El domingo vuelve la luz, sobre todo en algunas partes de la ciudad capital, de Caracas. Recordarán que evidentemente la idea original es retornar el servicio lo más pronto posible a la capital. Que queda, por ejemplo, para la isla de Margarita, que todavía hay signos de interrogación, no se sabe, que de por sí sufre ya continuamente de interrupciones del servicio, que queda para estados como Amazonas, como el sur del estado Bolívar, tan golpeado en las últimas semanas por todo lo que allí aconteció en contra de la etnia Pemona, para el del Tamacuro, para Monagas. O sea, pretender que en estos estados el servicio esté en estos momentos, No, para como nada. dice Rodríguez, es imposible, pienso yo, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que en la Ciudadela, también los vecinos del sector, eso es en Caracas, al este de la capital, explota una subestación en la madrugada y los vecinos fueron los testigos, así que vamos a ver lo que allí aconteció, porque de verdad que se generó mucha zozobra y muchísima también, digamos, intranquilidad. Por una parte, por los saqueos, que es lo que vemos en pantalla. Esto ocurría, hubo detenidos, decenas de detenidos, porque la gente también se aprovecha de lo que acontece y lamentablemente, bueno, estas son las consecuencias, ¿no? Gente muy, pero muy preocupada en la calle, mientras que en otro punto del país, como les decía, en la Ciudadela, que lo vemos, explota este gran transformador en horas de la noche. Los vecinos se levantan aterrados. Por cierto que la clínica Leopoldo Aguirre Vere, una de las principales clínicas privadas del este, está muy cerca de allí y está sin luz. Y parece que la planta no se da abasto Explotó también. alrededor Pero más o bueno, menos esto de fueron la lo que 1 de la dijeron los mañana. vecinos. Fueron tres explosiones, una primero y dos continuas. ¿Ok? Muy fuerte. Realmente la urbanización se timbró. Aquello fue un estruendo. No te puedo decir que fue una explosión, fue un estruendo. Y allí ven cómo quedó o lo que pudieron recoger los medios, los trabajadores de las imágenes, los fotógrafos, los camarógrafos al otro día, y de esta estación depende buena parte del suministro o de la reproducción del suministro para el este de la capital, incluyendo zonas como Prados del Este, Terrazas del Club Hípico, Manzanares, Alto Prado, Los Naranjos, entre otras, ¿no? ¿Qué has sabido tú de todas esas zonas con las fuentes que manejas allá? No, las zonas siguen colapsadas, siguen. Y donde ha retornado con problemas, ha retornado de forma espasmódica, epiléptica, no llega nunca a concretarse un encendido que uno diga, bueno, aquí ya volvió la luz, eso no existe. Además, eso no va a existir, y eso no va a existir porque así como ellos hablan de las 20 turbinas, todos sabíamos que hace 15 años no quedaban sino 3, y después en los últimos años quedaba una sola turbina, esa fue la que se dañó. La única que se estropeó era la única que quedaba, que se estropeó en Guri. Y entonces todo lo que está pasando es precisamente motivado a que esa turbina de Guri no funciona, lo cual sobrecarga el resto de los sistemas del país y da el resultado que está dando. Claro. Entonces, el problema del agua, que ya era grave, ahora se torna
crónico. Bueno, viste el reportaje del Nacional hablando del tema del agua, me pareció, es inédito, lo tienen ellos en su página web y también lo reproducimos acá para ustedes, porque el ver toda la gente en el Guaire, por una parte, buscando agua. Guardia Nacional, ojo, hay cuentas en hay Instagram hombres que incluso uniformados están tratando de sacar el agua. Sí, de sacar el agua. Pero caramba, uno ver a las grandes familias y decir, no vale, esto no está tan contaminado como creíamos, Orlando. Bueno, porque ¿sabes qué es lo que ocurre? Que el gobierno ha torcido tanto todo, bueno, decirle gobierno a esa estructura delincuencial, pero el régimen, el tirano, la tiranía ha cambiado tanto el país que tú ves ahora aguas negras saliendo por los grifos de los hogares y la gente buscando agua limpia en el río Guaire, buscando agua clara en el Guaire. O sea, quieres algo más sin sentido, algo más bizarro que eso. Definitivamente. Vamos a ver el trabajo de cortesía del diario El Nacional. Ellos lo tienen en su página web, después si ustedes quieren reproducirlo. Esto es parte de lo que ellos recogieron en esta investigación a orillas del río Guaire en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela. Ya hace 4 semanas nos quitaron el agua. Nosotros cargamos agua anoche de allá. Cuando vamos a llenar, los policías y los guardias nos cerraron el paso, nos cerraron las llaves para no cargar agua. Aquí vemos demasiados representantes que tenemos niños chiquitos y los niños necesitan bañarse, los niños necesitan comer. ¿Cómo uno le da comida si no tenemos agua? Nos dijeron que ya nos va a pasar un mes sin agua. Y nos dejaron nada más cargar agua en la noche ahí. Nosotros no podemos esperar toda la noche para cargar agua, porque nosotros tenemos niños. Yo tengo un niño de 8 meses y él mamatetero, tengo que lavarle la ropa. Yo tengo 5 niños y tengo nada más puras pimpinas de agua. Tengo que cocinar, lavar y todo. Después en la noche venía a volver a cargar agua. Esa agua es potable, esa agua viene de una quebrada de hace años. Y ellos dicen que eso es dañino, porque decir que estén contaminados, eso no está ningún contaminado. No hay luz, estamos pasando hambre, nos quitan el agua, nosotros tenemos hijos que darle agua, darle de comer. ¿Cómo es posible? Tenemos que hervir agua para dar otro día porque no se enferme. Esto no es montaje, esto es realidad, esto es en vivo, como dice, esto es en vivo. Esto es en vivo. Lo que queremos es vivir como vivíamos antes. Que haya agua, que haya medicamentos, que haya comida, que haya de todo. Que uno va a abrir el chorro y haya agua. Que no se vaya la luz como se fue la luz. A mí se me dañó unos saladitos que yo tenía en mi casa. No tenía mucho porque se me dañó. Ya estamos cansados de la broma. Y la cuestión es que los niños son los que sufren, ¿ves? Y entonces uno pasando tragedia con sus niños, que ya llevamos varios días, como un mes ya, en esta situación, y entonces esto no puede ser, ¿me entiendes? Porque uno sufre es por los hijos de uno. Tenemos el país más rico del mundo, y mira cómo estamos, en la peor miseria del mundo, chicos, ¿cómo me puede creer? Bueno, Dios mío, yo creo que allí sobran las palabras, o más bien tenemos mucho que expresar al respecto, ¿no? Cómo nuestro país, cómo las cosas se han distorsionado. Tú hablabas del agua que está saliendo por las griferías y aquí vemos en Instagram cómo se reproduce ese video, lo podemos poner a través de la computadora. Allí está. En este momento en el fregadero. Esto es en San Diego, Estado Carabobo, en Valencia. Morro 2. En el Morro 2, San Diego, en Estado Carabobo, Valencia. Mira, esto es terrible. Esto es el agua de la calle que está viendo en este momento. Y son las 7 de la mañana y el agua está igualita, como si nada, pues. Esto es una... Bueno, se acaba de tapar la tubería, entonces ahí Erasmo la destapó y mira lo que sale. Sigue saliendo y saliendo. Que eso que está saliendo ahí, cuando frague, se convierte en sólido. Claro. ¿Entiendes?
Ya que estamos recordando esta miseria que nos trajo este señor, eso fue exactamente lo que pasó en el deslave de La Guaira. El barro fraguó y el que se quedó abajo, atrapado. Bueno, así va a pasar con las tuberías. Pero esto ahora seguro es un encima- ataque cibernético también. Sí, ese Marco Rubio que está escupiendo el agua. Sí, Y probablemente. mira cómo sale. Es impresionante. Sí. Bueno, todo ello, mientras que todo esto ocurre, esto es nuevo, ojo, lo del agua, porque decía Erika Farías que iba a empezar a llegar el agua a cuenta gotas, poco a poco, Sí, y que probablemente la sí. semana que viene ya está regularizado el servicio. Pero bueno, eso yo creo que es un poquito ingenuo pensar que la palabra de cualquiera de estos representantes o voceros del régimen se cumpla a cabalidad. Entre tanto, definitivamente Guaidó ha sido noticia, porque esto ha sido lo que ocurrió, los hechos, el acontecer claro. con el apagón que repetimos, lleva ya más de 130 horas en muchos estados y en varias localidades de Venezuela. Él convocó la Asamblea Nacional, ayer hubo una reunión importantísima en la Asamblea Nacional y entre otras cosas se habló de la emergencia o de la alerta nacional que hay que declarar y para mí lo que es uno de los primeros pasos significativos, no sé qué piensas tú, que es decir, no le vendo más petróleo a Cuba. Claro, lo que ha comenzado a hacer el presidente Guaidó es lo correcto, es lo O no le vendo, indicado. no, perdón, que te interrumpa, no le mando, No porque le mando, nunca se le ha no, vendido. si no lo Sí, pagan. sí, exactamente. Lo que ha comenzado a hacer el presidente Guaidó es lo correcto, es decir, él tiene que acelerar la asfixia de la tiranía. Él tiene que acelerarla y la única manera que él tiene de acelerar la asfixia es precisamente aumentar la presión para cortarle todas las vías de relación con el exterior y de relación del exterior con él. La relación del exterior con él, obviamente, las únicas son Claro. con Cuba, porque lo de Rusia es un cuento que él mismo se quiere creer, que el mismo Maduro se quiere creer. Lo de Rusia es mentira y lo de China es otro cuento, en este caso chino. Sí, Porque el único que se relaciona con él es Castro y el régimen castrocomunista, que es el verdadero amo de Venezuela. Claro. Orlando, ¿qué crees tú de esa información que sobre todo circula acá en Miami? Sabemos que hay una comunidad cubana muy importante, de que todo esto podría ser parte también de un plan orquestado desde Cuba, siguiendo el guión del castrocomunismo. Claro. Es decir, te voy ahorcando, ahorita estás sin luz, Claro. pero al margen también sabemos que la realidad de Venezuela es que no hubo mantenimiento para el sistema eléctrico durante muchos años, ¿no? Eso es cierto, pero eso no lo hace menos cruel. Es decir, la intención de Cuba, por eso yo lo comentaba en el programa, yo decía, bueno, pero es que ellos no le quitaron la luz a la gente, le quitó la luz a la gente su ineptitud, su incapacidad, pero cuando fueron ineptos e incapaces, lo fueron a conciencia. Ellos sabían que eso podía llegar a ocurrir y no les importó. ¿Por qué no les importó? Porque su misión es destruir, acabar con el país. ¿Por qué en este caso Cuba, que es la dueña de Venezuela, está asfixiando a Venezuela porque Venezuela se le ha convertido en un problema? En vez de ser aquel pueblo sumiso que ellos tenían, que le mandaba el petróleo y en el que ellos hacían todos sus negocios, negociaban con el yihadismo fanático, negociaban con la guerrilla, con la narcoguerrilla y todo eso se tenía como sede Venezuela. Ahora se le empezó a poner incómodo y ellos necesitan asfixiar sofocar cualquier intento, Claro. cualquier asomo de libertad que puedan hacer en Venezuela, ellos lo tienen que matar. Ahora, fíjate que Estados Unidos ha tomado decisiones en los últimos días, yo diría que las declaraciones han ido una tras otra, ¿no? Además de los voceros oficiales del gobierno de Trump, pero ayer concretamente cuando Mike Pompeo dice, se retira el personal que queda, porque recuerden que quedaba poco personal de la embajada, y pide no solamente que se retire el personal, sino que todos los ciudadanos estadounidenses salgan del país porque ellos no le van a poder ofrecer ningún tipo de servicio de emergencia en su sede consular. Yo tengo aquí los 4 correos que se enviaron en el día de ayer. Ajá. En el día de ayer solamente, la embajada americana en Venezuela envió correos a todos los norteamericanos residentes en Venezuela y a todos los norteamericanos que tuvieran relación con Venezuela para que no se les ocurra viajar a Venezuela y que aquellos que están en Venezuela se vayan, Bueno, huyan, que escapen. huyan además con las pocas líneas aéreas que están operando en el país, que son las nacionales y Copa, creo no que le también está pueden haciendo garantizar servicio. la seguridad al ciudadano norteamericano. Claro, ellos ponen ahí unos teléfonos para gente que tenga grandes emergencias, que no se puedan movilizar, que por impedimentos físicos, por alguna razón, y que se vea
involucrado, sea víctima de algún acto de violencia, puede dirigirse allí. Pero eso es para muy pocos porque ellos se declaran incapaces de ayudar al ciudadano norteamericano ya, dada la situación que hay en Ahora, Venezuela. haciendo memoria, algo similar ocurrió en Panamá. Ya voy para allá. Antes del caso de estas Noriega, por supuesto. medidas son medidas extremas que solo se dan horas antes de una intervención militar. Retiran a su personal diplomático, esta vez lo retiraron por completo, dejan el resguardo militar que debe tener la sede y se prepara la operación militar. Fíjate que Elliot Abrams está hablando por todo el cañón sobre la situación. Mike Pompeo ya no se preocupa de pensar si le parecerá bien al presidente Guaidó, si no le parecerá bien. Ya aquí todo lo que se lleven por el camino será collateral damage, como dicen ellos. Claro, ahora Guaidó algo tiene que saber, vamos a estar claros. Aquí Por hay favor. aquí hay una red de inteligencia Por también favor. montada. Ayer decía en la manifestación que se presentó en las calles de Caracas que muchos dicen, ¿para qué vamos a seguir saliendo? ¿Por qué vamos a seguir protestando? Que no hay luz, que no hay agua, que estamos cansados. Y él dice, sí, es verdad, estamos cansados. Claro que estamos cansados, pero no podemos abandonar ahora menos, porque ya vamos por mi oficina, Claro, vamos por Miraflores, ¿no? Claro. Y eso además tiene mil maneras de interpretarse, pero todas van al mismo sitio. Esto se acerca a un final. Esto va para un final. Y además, estos tipos, que no hace falta, es redundante decirlo, pero me encanta decirlo, son tan brutos que ellos le adelantaron a Venezuela la situación preguerra y la situación de guerra. Así es como se vive en una guerra. Claro. Así como está viviendo Venezuela desde hace 3 días, es una guerra. No hay agua, no hay electricidad y no hay comunicaciones. O sea, ya Venezuela está lista Y no hay para la acceso guerra. a medicamentos, ni Nada. alimentos, Ya ni nada. Venezuela está en guerra ya. Ahora lo que falta es que lleguen las tropas aliadas y tomen Venezuela y vuelvan a liberar. Y el para país. que esas tropas aliadas, pregunto nuevamente, tenemos la referencia cercana que quizás es que tenemos en la región, es la de Panamá, ¿no? Panamá. Algo que se parece un poco, ¿Cómo digamos, no? a nosotros, ¿Cómo no? ¿no? Pero para que esas tropas aliadas puedan entrar, ellas necesitan permiso. Y voy a poner aquí el signo de interrogación. Aquí en Estados Unidos hay un bipartidismo que quizás esté Sí. muy unido con el tema de Venezuela. Sí. Allí hay un común Sí. denominador. Estamos de acuerdo con que hay que solucionar la crisis venezolana, pero los demócratas no les gusta el tema de la intervención militar. Y cantidad- los vecinos de la región tampoco. Ese no es problema de Trump. La cantidad de personal militar que se va a movilizar para esta operación y que ya está parcialmente movilizado, la puede autorizar personal y directamente el presidente Trump sin pedirle permiso a nadie, porque es una decisión ejecutiva del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero además, todos lo hemos visto, que todo el mundo revira hasta que se entra en combate. Una vez que se entra en combate, el Congreso norteamericano es una sola voz. Se procede al combate y cuando todo pasa, entonces todo el mundo empieza a opinar, a mí no me pareció, yo creo que debieron esperar porque lo mataron, lo han podido sacar preso. Eso es otro tema. Además, recordemos que cuando Panamá, no teníamos ni los celulares, creo. No teníamos los celulares. No. Tú has visto el bombazo que le metieron al segundo de Al Qaeda, que Claro. está dando un meeting, ¿verdad? Y a 80 kilómetros de altura le disparan un cohete que hace blum, blum. Y lo único que queda es el agujero donde estaba el tipo. No le pasó nada a nadie alrededor. Bueno, se salpicaron un poquito con el tipo, pero de resto a ellos no les pasó nada. O sea, imagínate la tecnología que hay hoy, ¿verdad? Para hacer este tipo de cosas. La gente dice, la espera, mira, yo le concedo a la espera, por ejemplo, que los están triangulando. Ellos saben perfectamente ya a dónde se va Maduro de día, de noche, dónde se mete, por dónde pasa, por dónde lo sacan, por dónde lo meten, igualito a Diosdado, igualito a Iris Varela, igualito a Tarek, todos están triangulados, todos están, así como uno ve en las películas que hay un mapa, uno ve los bombillitos, tucu, 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 se van moviendo, esos están todos absolutamente triangulados, todos. Luego, esto va a durar muy poco, por cierto. ¿Tú Muy crees poco. definitivamente que esa es la salida? La parte diplomática. Ayer escuchábamos a Maduro decir, pero si yo quiero paz, yo quiero negociar con Estados Unidos, volvamos a sentarnos cuando se toma la decisión por parte de Estados Unidos de sacar al personal de la embajada. Bueno, pregúntale a cualquier policía, no vayamos más allá, que te diga que si él tiene unos malandros
metidos en una casa o en un negocio, si él va a negociar con ellos cuando se le han dado todas las oportunidades y no se mueven. Cuando no se mueven, entra SWAT y se pegan al que se tengan que pegar. Más con esto, repito, con esta oportunidad que han tenido de calibrarlos a todos. Saben exactamente dónde está uno, dónde está el otro, cuándo sube Jorge Rodríguez, cuándo baja del apartamento, cuándo va para acá, cuándo va para allá. Todo. Sí. Bueno, a ello le sumamos que hay un supuesto incidente con una valija diplomática entre los Estados Unidos y Venezuela. Bueno, esa la pararon enseguida. Increíble, porque querían parar la valija diplomática y por eso ellos están buscando, o sea, está como las peleas de muchachos. Los varones en mi época te ponían una pajita aquí en el hombro y decían que no me la tumba. Entonces se la tumbaba, peleabas. Bueno, así están ellos. Ellos se están poniendo ellos solos la pajita en el hombro para ver qué hace Estados Unidos. Y Estados Unidos no va a mover, pero ni un milímetro en falso su operación. Fíjate que Trump está en silente, que no es la costumbre de Trump con el tema de Venezuela. Bueno, repasando nuevamente las informaciones que en estos momentos están en las primeras páginas, ya se sustituye la reunión de Guaidó con los representantes de la ONU enviados a Venezuela. Está ahora la noticia de que Estados Unidos habría señalado a Venezuela de cometer graves violaciones de los derechos humanos. Esto tenemos en las redes. También quiero sumar, bueno, las declaraciones de Juan Guaidó, ustedes las pueden encontrar y volvemos a lo mismo. Busquen fuentes fiables. ¿Cuál es la fuente fiable de Juan Guaidó? Si usted no lo escuchó a través de uno de los medios de viva voz, su Twitter. Exactamente. Su Twitter. Allí está la información oficial. Cuidado con los retweets sobre Guaidó, que generalmente están manipulados. Imagínate, están diciendo que se está divorciando porque que la mujer no quiere esto. ¿No leíste eso? Bueno, imagínate tú a dónde llegas. O sea, de verdad que hay muchísima información. Aquí está parte del resumen de lo que allí acontecía. Al igual que qué fuente o qué medio de comunicación puede ser confiable, cuáles son los medios que aunque vivimos en una dictadura en Venezuela, pero que no dependen del Estado. Cuando digo que dependen es porque te tranco, te quemo los transmisores, meto preso a tu gerente de prensa, a tu jefe de información, a tus periodistas, no. Los medios impresos, que ya no son impresos, sino digitales. Por ejemplo, el Nacional está actualizando constantemente su página. Es absolutamente creíble, es creíble el Nacional, es creíble el Diario de Caracas, es creíble tal cual. Caraota Digital también tiene Caraota buenos Digital, reportajes. La Patilla, por supuesto, ¿me entiendes? O sea, allí hay información. Usted no tiene que buscar el efecto buscar información. Y los que estamos afuera, esta casa, lo que voy a ver. Esta casa tiene un noticiero imparcial. EBTV tiene un noticiero imparcial. Vivo Play tiene un noticiero imparcial. IPTV tiene un noticiero imparcial. ¿Qué más tenemos por aquí? Venezuela. Sí. Idania Chirino, mis respetos, tuvo una entrevista espectacular, por cierto. Esa es la gente que está dando la hora, TV Venezuela, esa es la gente que está informando correctamente. El caso de Luis Carlos Díaz, no me quiero ir sin comentarlo, fueron momentos muy tensos, caramba, o sea, lo detienen porque lo están involucrando con el apagón, o sea, hasta dónde puede llegar todo esto. Fueron horas sin saber de él, la esposa muy afectada en proceso de quimioterapia, fue la vocera de que había finalizado el allanamiento, anoche lo liberaron. Condicional, pero lo liberaron. Y todo eso en las narices de la Bachelet, que alguien con toda propiedad la llama, y así hay que bautizarla, la reputada Bachelet. Sí, increíble. Bueno, gracias a Dios Luis Carlos Díaz ya está de vuelta en su hogar, con condiciones, pero está de vuelta, que es importante. Y miren esto rapidito, hablando del agua, esto es a través de las redes también, en San Félix, cómo los niños se bañan en una laguna formada por una tubería rota. Vamos a verlo porque lo estoy colocando directo de la fuente a través del Twitter. Evidentemente la escasez de agua, y a ello le sumamos los niños que estaban en la alcantarilla con su papá, me imagino que también los viste. Terrible imagen, de verdad terrible que es imagen. Totalmente Esa era tan dantesco. Fuerte como la de aquella pobre mujer con cargando el cadáver de su hija que murió desnutrida. Eso es terrible. De verdad, Orlando, que bueno. Yo no le dediqué más de un segundo y medio en 2 o 3 oportunidades que me saltó la imagen y la tengo grabada aquí, que la podría describir, dibujar, qué cosa tan espantosa. Sí. Bueno, antes de irnos, quiero hacer 2 invitaciones concretas porque las iniciativas en pro de la ayuda humanitaria y de recabar insumos para enviar a nuestro país, más que nunca están en estos momentos vigentes. Para la comunidad que está aquí en Miami,
tenemos un evento de Abajo Cadenas, un canto a la libertad, todos unidos en un solo corazón por Venezuela. La dirección electrónica es ayudahumanitariavenezuela.org, y también a través de las redes sociales este viernes en la comunidad de Weston, acá en el sur de la Florida, va a haber un evento en el que se van a recabar también materiales, medicinas, alimentos no perecederos, pañales, agua, entre otros. Eso va a ser en Sano Food Weston a las 2 de la tarde, entre 2 y 8, y va a haber un grupo de artistas venezolanos allí recibiendo los donativos, ¿no? La gente de los cascos verdes, los queridos cascos verdes que tanto han hecho también por nuestro país, son los primeros auxilios UCB. También están haciendo una solicitud de donativos, eso va a ser en Miami, siguiendo sus redes sociales, Primeros Auxilios UCB, van a tener todos los detalles en el Doral. Concretamente, es urgente lo que ellos están pidiendo, entonces vamos a convertirnos todos en voceros y replicar estos mensajes que también son muy favorecedores para recabar esa ayuda humanitaria que tanto necesita Venezuela. Un placer haberte tenido, Orlando, con nosotros. Amor. Gracias, Elvia, un honor y un placer estar aquí. Y debutar en esta casa aquí contigo. Wow, sí, bienvenido, de verdad, qué placer. Gracias. Yo me quedo aquí un ratico más porque ahora cambio de tema y nos vamos con la salud, con Forever Así Saludable, es, ¿no? como debe ser. Se les quiere, será hasta la próxima. Recuerden nuestras redes, allí estamos conectadísimos para siempre estar en sintonía.